¿Están? Hola, profe. ¿Se escucha? Buenas noches o tardes. Hola, profe. ¿Están? Bien, genial. Programa técnico, ¿sí? Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Bien, ¿están viendo la pantalla ahora mismo? Sí, profe, se ve bien. Genial. Bien. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vio el otro profe y vamos a empezar por meternos a esta página, menti.com. La dejé en el chat. Pueden meterse ahora mismo, les va a salir esta página que está acá y les va a pedir un código. Avísenme cuando estén ahí. Ya está, profe. Genial. Bien, el código es el que está ahora en el chat. Bien. La idea de esto es ver qué es un sistema operativo y qué se entiende o qué conceptos ustedes tienen por sistema operativo. Vamos a poner todas las ideas en común y vamos a sacar una conclusión, además de hacer el repaso de los PDF que ya presentó el profe. Creo que tuvieron una o dos clases, ¿puede ser? Sí, 2 clases. Genial. Tenemos que ir respondiendo ahí, profe. Claro, es una pregunta. Una Van a encuesta. ver, una vez que se meten con el código, les sale una pregunta, y la pregunta es ¿qué es un sistema operativo? Y ahí ponen lo que ustedes piensan o lo que ustedes creen que es un sistema operativo. Van a salir todas las preguntas acá, donde tengo la presentación, y vamos a ir viendo que es completamente anónimo, así que pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden ir empezando para ver las primeras respuestas. Una respuesta, conjunto de órdenes y procesos. Es un sistema para poder acceder con el procesador al funcionamiento de la computadora, ya sean las aplicaciones u otros componentes. Bien. Un sistema operativo es un sistema principal que maneja el ordenador y que permite que se ejecuten los software en conexión con el hardware. Bien. Los programas o sistemas que hacen funcionar mi computadora o dispositivo. Bien. Son órdenes que damos para controlar distintos procesos. Ahí voy a bajar un poquito. Distintos procesos en la compu. También permite el funcionamiento de una PC y sus distintos programas. Sería algo así como el cerebro de la computadora. Genial. Bien, esperamos dos más y sacamos una conclusión. Que las respuestas no sean tan largas, que sean lo más breve posible, es algo a entender nada más, que es un sistema operativo.
Profe, una consulta. Con usted vamos a tener más o menos hasta cuándo y más o menos, y para tener una idea, ¿qué le pasó al profesor? Bien, el Ah, profesor tuvo un inconveniente, así que vamos a tener algunas clases viendo lo que es un sistema operativo. Vamos a ver lo que ya vieron. Esto es un repaso y vamos a seguir con el material de él. Así que en cuanto él se mejore o esté en condiciones de seguir con la clase, van a retomar con él, con sus apuntes, y de no ser así, vamos a seguir conmigo con los apuntes de él. Así que no vamos a llevar, digamos, dos caminos distintos en lo que vamos a dar. Así que por eso no se preocupe. No vamos a tratar de no marearlos, digamos. muchas gracias. Genial. Bien, ahí tenemos otra. Es un conjunto de programas y tareas que nos permite darle al hardware las órdenes que el software necesita. Un sistema operativo es un conjunto de programas que ayuda a ejecutar las aplicaciones y programas de mi computadora. Genial. Bien, muchos mencionaron computadora como parte de la definición. También mencionaron software, programa, y todos tienen algo de verdad o algo de cierto. Bien, el sistema operativo sí, es un software, un programa, que está en mi computadora, sí. Acá pusieron también dispositivo. Muy bien, algunos, si bien pueden ser computadoras de PC, pueden ser netbooks, pueden ser notebooks. Lo importante de esto es que el sistema operativo es un programa que controla el dispositivo en general. Puede ser cualquiera, PC, notebook o netbook. Bien, la más completa creo es la verde. Son órdenes que damos para controlar distintos procesos en la compu. También permiten el funcionamiento de una PC y sus distintos programas. Sería algo así como el cerebro de la computadora. No el cerebro en sí, sino el programa que controla, digamos. Genial. Bien, supongo que Vicio Daniel fue el que escribió la verde. Genial. Bien, y ahora vamos al contenido, a la parte de lo del profe. Bien, habían visto este PDF, sistema operativo, como conceptos básicos, y vieron todo lo que es la primera parte del sistema operativo, la definición más que todo de el concepto, historia, un poco de algunas cosas que controla, qué puede hacer un sistema operativo. Vieron los distintos sistemas operativos que existen, como por ejemplo Windows, Linux, Ubuntu, Mac, hay otros más. Y vieron el segundo PDF, secuencia de inicio, o no lo vieron todavía. Ese me parece que no. No, profe, vimos hasta el kernel, el núcleo. Eso no. Genial. Bien, entonces vamos a hacer el repaso del PDF número 1, o sea, el sistema operativo clase 1, y vamos a ver si podemos alcanzar a ver un poquito de clase 2. Recuerden que todos los PDF están disponibles. Si quieren los vuelvo a subir al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, o los comparto ahora mismo en el chat para que ustedes los tengan a mano, los tengan en la compu y puedan repasar lo que vimos, además de poder hacer otras cosas como trabajos prácticos. Seguramente van a tener que completar algún trabajo práctico o alguna evaluación. Así que van a tener todo el material disponible cuando se les pase. Bien. De clase 1. Empezamos con definición del sistema operativo. Una computadora moderna consta de uno o más procesadores. Mencionaron procesadores en las definiciones de Menti. Vamos a estar usando mucho la puesta en común, que sería la página de Menti, con el código,
para tener una idea de qué sabemos todos o qué se entiende por sistema operativo, pero además del sistema operativo por otras definiciones como qué se entiende por microprocesador, por, no sé, por periférico, qué significa la palabra hardware, y así como muchas definiciones, vamos a tratar de tener una puesta en común para completar o para enriquecer la definición de esa palabra, y además por si tenemos algún error en la definición, tratar de corregirlo. Bien, ahora vamos a clase 1. Todos tienen este PDF, el de clase 1, así seguimos. Sí, profe. Genial. ¿Hay alguno que no tenga el PDF? Que escriba en el chat o que lo diga. Axel Sí, ahí. profesor. Genial. Bien, ahora lo subo al chat de Zoom. Un momento. Bien. Estamos. Bien. Voy a subir el de clase 1. El de clase 2, secuencia de inicio. Y el de clase 3, ID de hardware. Hay otro de clase 3, que es este, que es distinto, tiene otro contenido, como van a ver. Este tiene tres páginas, y el otro clase 3 tiene 9, son distintos. Ambos se ven en la clase 3. Lo ideal es verlos a los dos juntos en la misma clase, pero por ahí como se hace muy extenso, se parte el PDF en dos partes y lo vemos en dos. Pero ese también lo voy a subir. Ahí está. Bien. Entonces tienen todo el contenido hasta clase 3 para poder ir repasando. Si tienen alguna duda de lo que vamos a decir hoy, lo comentan en el chat o por WhatsApp. Vamos Ella a está tratar de ir. en el grupo, profe. Está en el chat de Zoom ahora mismo. Ah, Bien. Le subí clase 1, clase 2 y los dos de clase 3. Así tienen material no solamente de lo que vamos a ver hoy, sino de un poco más para ir leyendo, para ir avanzando. Lo ideal es que también hagamos como presentaciones, no presentaciones de una forma, digamos, de examen o de evaluación, sino una presentación simple en PowerPoint de un tema en específico. Por ejemplo, podemos hacer una presentación en PowerPoint del prearranque, que es cómo se hace vamos a clase 3, una presentación de cómo encontrar el ID también, no solamente para repasar, sino para que los demás, cuando completemos las presentaciones, se investigue un poco más o se trate de decir un poco más de lo que está en el material. Esto para poder extender un poco más el conocimiento y por supuesto poder aprender un poco más en cada presentación. Son presentaciones muy cortas de 2 o 3 diapositivas. Explicar, poner el tema, explicar qué es y alguna duda siempre se responde al final de la presentación o por WhatsApp o por el chat de Zoom. Si es que no tienen la posibilidad de hablar, se puede también por WhatsApp. Bien, entonces vamos a sistema operativo. Antes de arrancar vamos a hacer las preguntas. ¿Alguien de lo que se dio hasta ahora en la clase del profesor de sistema operativo tiene alguna duda o quiere
aclarar algo de lo que es la primera clase? El profe nos fue leyendo todo eso que estaba mostrando, profe. Fue leyendo todo el PDF. Claro, no. Genial. Sí, exacto. ¿Y lo terminó de leer completo? No, No, Hasta no el- lo terminó. Hasta el No. kernel, creo que llegamos. Hasta el kernel. Ok, bien. sí, de todas formas fue como un pantallazo, que digo, no es que lo fue hablando detalladamente, o sea, fue algo muy así, como que estaba dando un pantallazo de todo lo que íbamos a ver y después íbamos a ver con más detalles, pero bueno, después se enfermó, pobre. Bien, la idea es Tam- de Tampoco fue verlo. como que o sea, especificó un tema en especial. Como decía Facundo, recién era como un pantallazo, nos dio. Bien, bien, genial. La idea es ver cada tema, darlo obviamente, saber que se entiende, poner un poquito más de ejemplos y con respecto a los ejemplos llevarlos a, por ejemplo, vamos a ver más adelante la instalación de Linux o la instalación de Ubuntu o Debian, que son sistemas operativos que se usan en el ambiente de trabajo, pero además de saber cómo se instala o cómo se instala un Windows 10 o un Windows 7, que eso lo vamos a ver y van a saber todos cómo se instala un Windows. Además de saber la instalación, vamos a ir un poco más allá y vamos a ver dónde se usa, para qué se usa y por qué se usa. ¿Por qué se usa en Linux en muchas empresas? ¿Y de qué forma? ¿Para qué lo usan a Linux? ¿Se entiende? Ejemplos reales de trabajos y esos ejemplos o esa parte extra estaría bueno que esté dentro de las presentaciones, así las tenemos bien completas. Más allá, entonces tenemos el material que vamos a ver, vamos a tratar de ir detalle en detalle, cada tema o cada unidad, en este caso es separado por clases, y estas mini presentaciones o estos resúmenes de lo que vimos la clase pasada o hace 2 clases, irlos llevando al día para ir completando, ir, digamos, formando la base de, así podemos seguir. ¿Se entiende? No sé si Sí, se alguien tiene algún problema con hacer presentaciones o por ahí nunca hizo alguna presentación. Es algo muy simple. Es como 2 o 3 diapositivas en PowerPoint y hablar 5 minutos. ¿Alguien no sabe hacer alguna presentación en PowerPoint? Genial. Bien. Entonces, hacemos estas mini presentaciones y damos ejemplos también de la vida real. Bien, dijeron que llegaron hasta kernel. Vamos a repasar un poco lo que es sistema operativo. Las definiciones que pusieron al principio están bien. Se sacaron bastante de lo que es realmente un sistema operativo y creo que casi todos entendemos para qué sirve un sistema operativo y cuál es su función. Pero vamos a leer un poco el PDF para reforzar y para tener en cuenta qué es lo que nos dice. Una computadora moderna consta de uno o más procesadores, una memoria principal, discos, impresoras, un teclado, un ratón, una pantalla o monitor, interfaces de red u otros dispositivos de entrada-salida. Bien, acá cuando dice discos, impresoras, teclado, ratón, pantalla, monitor, esos son periféricos. Son dispositivos externos a la computadora de los cuales yo tengo que tener noción de que existen. ¿A qué me refiero con tengo que tener noción de que existen? La computadora, CPU, en la jerga se dice mucho CPU al gabinete. No sé si ustedes tienen o recuerdan las computadoras de escritorio. Bueno, tengo el gabinete en sí y tengo la pantalla y el teclado y el mouse. Al gabinete en la jerga se le dice CPU, pero en realidad el CPU es la unidad central de proceso, que después lo vamos a ver. Pero cuando se dice o cuando se menciona CPU, se refiere a la computadora en sí, además de decir gabinete. Bien, entonces discos, impresoras, teclado, ratón, pantalla o monitor son periféricos, se les dice así.
porque están en la periferia y rodean a nuestro equipo, a nuestra CPU. En general, en un sistema complejo, si todos los programadores de aplicaciones tuvieran que comprender el funcionamiento de todas estas partes, no escribirían código alguno. Bien, acá nos quiere decir que no cualquiera que, digamos, yo hago un sistema operativo para el mundo, creo un sistema operativo, digamos, uno nuevo desde cero, parecido a Linux, como Ubuntu, y lo subo a internet, cualquiera puede descargarlo, puede instalarlo, pero no es necesario que yo, como persona, sepa para qué sirve un sistema operativo. Yo solamente quiero usarlo, ¿se entiende? No necesito saber paso a paso lo que hace un sistema operativo. El sistema operativo necesita ser, digamos, amigable con el usuario. Y amigable me refiero a que el sistema operativo tiene que ser intuitivo. Una vez que yo me meto al sistema operativo y tengo la interfaz tiene que ser intuitiva. Tengo que saber que al hacerle clic, por ejemplo, en el botón de esta carpetita, me va a abrir una carpeta. El sistema operativo ya tiene que estar programado, diseñado, de tal forma que la persona que lo ejecute o que lo quiera usar no tenga ninguna dificultad en entender cómo funciona un sistema operativo. Un sistema operativo es un programa que ayuda al usuario a interactuar con la computadora o el trabajo que quiere hacer en la computadora. ¿Se entiende? Bien. Es más, en el trabajo administrar todos estos componentes y utilizarlos de manera óptima es una tarea muy desafiante. Bien. Por esta razón, las computadoras están equipadas con una capa de software llamada sistema operativo, cuyo trabajo es proporcionar a los programas de usuario un modelo de computadora mejor, más simple y pulcro, así como encargarse de la administración de todos los recursos antes mencionados. Bien, acá cuando dice administración de los recursos antes mencionados, los recursos antes mencionados eran los periféricos. O sea que el sistema operativo se encarga de administrar los periféricos. Esa es una de las funciones del sistema operativo. Y al decir que se encarga de la administración de los recursos o de los periféricos, quiere decir que se encarga de controlar, entre, digamos, comillas, a los... A ver, tenemos... Ya. Bien. La administración de los periféricos significa que se encarga de controlar o de reconocer qué periférico está instalado o qué periférico está conectado en mi computadora. Por ahí muchos tenemos, les doy un ejemplo real. Por ejemplo, cuando instalamos un Windows o un sistema operativo cualquiera en una computadora desde cero, lo que tenemos que hacer es una copia de drivers antes de instalar el sistema operativo. ¿Y esto por qué? Porque los drivers están relacionados con los periféricos. Si bien un periférico puede ser desde un teclado, un mouse, hasta una pantalla, o incluso un disco duro, estos periféricos tienen un pequeño programa donde ese programa se encarga de interactuar con el sistema operativo para hacer, digamos, reconocerse en sí. El sistema operativo necesita saber qué periférico está conectado a su cerebro y así reconocerlo. Bien. Entonces, la copia de drivers es importante cuando se instala un sistema operativo nuevo, porque una vez que instala un sistema operativo nuevo, y esto es algo que pasa, una situación real, por ejemplo, no me puede andar o no me anda después de instalar un sistema operativo nuevo la placa de Wi-Fi. No sé si a alguien le ha pasado que instala un sistema operativo o en Windows 10, Windows 7 también es válido, y después de instalar el sistema operativo no me anda el Wi-Fi. O sea, la plaquita de Wi-Fi no tengo señal y solamente puedo acceder a internet por el cable. Esto quiere decir que el sistema operativo nuevo no tiene los drivers que tenía antes y esos drivers reconocían la plaquita de Wi-Fi.
Entonces, por eso se dice que Pero, profe, los sistemas operativos actuales, ejemplo Windows 10, no prácticamente traen los drivers incorporados de casi todo. O sea, como que una vez cuando lo instalás, te hace una revisión de la máquina y te los va descargando en el momento. sí, sí, eso es verdad. Ha mejorado la instalación del Windows 10 con ese aspecto. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que instalar los drivers o descargar o hacer una copia de driver o meterse a internet y que internet te reconozca la compu y te ponga una lista y vos en la lista podés ver, bueno, vos tenés estos periféricos, teclado, mouse, pantalla, disco duro, placa de Bluetooth, placa de Wi-Fi. Tenés todos estos periféricos y estos periféricos son controlados por estos drivers. Vos estos drivers los tenés que descargar, después instalar el sistema operativo y después instalar los drivers de nuevo. Bueno, ese método, o eso que se hace, hay algunas personas que no lo sabían hacer y tenían problemas. Bueno, Windows 10 lo que hizo es resumir ese trabajo y adjuntarlo en la instalación de Windows 10. O sea que una vez que nosotros tenemos, supongamos, Windows 7, tenemos Windows 7 y queremos pasarlo a Windows 10. Nos metemos en la página oficial de Windows, vamos a seleccionar descargar por 64, por 32 y según lo que corresponda, descargamos el Windows y automáticamente se nos pasa. No tuvimos que hacer instalación de drivers, no tuvimos que buscar qué drivers tiene la computadora, ni nada de eso. Solamente instalamos el programa de una. Eso es una buena, digamos, mejora en la instalación de Windows porque nos facilita ese trabajo. Pero supongamos que nosotros queremos instalar un Linux, que es otro sistema operativo que existe, que no tiene nada que ver con Windows 7 ni 10, porque Windows 7 y 10 están dentro de la misma, digamos, empresa, y la empresa gestiona ambos, además de otros. Pero Linux es algo aparte, y supongamos que queremos instalar Linux y va a ser necesario por lo menos descargar algunos drivers para tener actualizada la computadora. Bien. ¿Qué es sistema operativo? Bien, ¿sacar alguna duda de lo que menciona acá? No, bien, profe. No, profe. El Genial. tema de una ¿Alguna- consulta, profe, el tema de los drivers que usted hablaba, porque a mí me ha pasado que he descargado de una página supuestamente donde están todos los drivers, pero es riesgoso eso también, ¿no? De descargar un tipo de ese archivo que puede dañarte el sistema operativo. Bien, los drivers, por lo general, supongamos que vos tenés una HP y es una notebook, y vos querés pasarte, tenés Windows 7, porque la tenés hace bastantes años, y querés pasarte a Windows 10, pero no querés hacer la instalación de forma online, de forma que se hace automáticamente la descarga de los drivers y se instala automáticamente, si no querés hacerlo con un USB, como vamos a hacerlo dentro de unas próximas clases. Entonces vos empezás con ese procedimiento, descargas el Windows 10, la imagen ISO, pones el USB y lo instalas. Y vos querés acceder a todos los drivers y descargarlos para hacer de nuevo una copia de drivers o un backup de drivers. La instalación o la búsqueda de drivers en Internet es bastante, digamos, pesada, por así decirlo, es bastante tediosa. ¿Por qué? Porque tengo que buscar, primero que nada, el HP, o sea, tengo que buscar la marca de mi computadora y tengo que buscar específicamente qué computadora es. O sea, tengo que buscar la marca exacta de mi computadora. Si bien hay muchas HP similares, cada máquina es en particular única. Entonces, lo que tenés que hacer es meterte en la página oficial de HP, buscar tu computadora y descargar esos drivers oficiales. Eso es lo que se hace correctamente. Si no encuentro algún driver, por ejemplo, no encuentro el driver del disco duro o de la tarjeta de video. ¿Por qué? Porque le he cambiado la estaba original a una nueva, porque me quise actualizar, y le cambié el disco duro a la compu porque necesitaba más espacio. Bien, entonces modifiqué lo que es el hardware de la computadora y esas mejoras o ese hardware
me trae acoplado una instalación de drivers. Y esos drivers no están en la página oficial de HP porque no están incluidos en la PC original. ¿Se entiende? Entonces lo que tengo que hacer es buscar fuera de la página oficial esos tipos de drivers, específicamente de la marca que yo compré el disco duro en este caso, o de la marca que yo compré la tarjeta de video o la tarjeta gráfica. ¿Entiendes? Siempre tratando de buscar en las páginas oficiales el driver que corresponde. Hay muchos foros en los que se suben los drivers, pero a veces no se sabe si son seguros esos drivers. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas un driver es un programa y puede ser, digamos, no oficial, por decirlo así. Entonces, se trata de... Inclusive hay programas que se descargan, que son programas que te identifican los drivers de la computadora y te tira esa lista de drivers que vos tenés en toda la computadora y los links de descarga de todos los drivers. Así como también hay páginas online donde vos podés colocar el tipo de computadora que tenés, Internet lo reconoce y te da esa lista de drivers y vos puedes descargar y actualizar incluso los drivers, porque los drivers se actualizan, hay actualizaciones de drivers, puedes actualizar constantemente los drivers que tenés. Sí, profe, pero ¿son confiables esos sitios? Porque por ahí te descarga un programita, tienes que descargar un programa, pero también te descarga un montón de malware y qué sé yo, o sea, ¿son confiables o hay algunos que son serios? Si no, tenés que entrar a la página de tu computadora, o sea, es medio tedioso, porque es verdad, tenés que poner el modelo, tenés que poner, y por ahí no están, a lo mejor si tenés una computadora, a mí me pasó que tenía una computadora media viejita ya, que tenía más de 8 años y no estaba ya un modelo, o sea, para los drivers, por eso me costó un montón volver cuando tuve que resetear la computadora. Y me pasó que instalé un programa y me instaló un montón de otras cosas que, está bien, me gustó los drivers, pero me instaló otras cosas y me las puso re lenta, o sea, como que no me convenció. Bien, siempre, esta es una situación real que nos va a pasar a todos. Nosotros cuando nos choquemos con instalar un nuevo sistema operativo, sí, si la computadora digamos, un poco viejita, vamos a necesitar esos drivers en específico y no los vamos a encontrar en la página oficial. Como les dije, la página oficial también se va actualizando, las computadoras se van actualizando y las computadoras viejas dejan de tener soporte, o sea, dejan de actualizar los drivers y dejan de subirlos. Incluso ya no dejan de subir actualizaciones de drivers completamente de ningún driver de ciertas computadoras. Entonces lo que se hace es, sí, se va a la página oficial, se trata de buscar lo más oficial que se pueda, incluso de la marca del driver, en la página del hardware, por ejemplo, en la página de una marca de tarjeta gráfica, y se trata de buscar ese tipo de driver. Si bien es un poco tedioso, porque así es, se trata de buscar siempre lo original. Si no se encuentra lo original, porque puede ser una tarjeta gráfica, digamos, china, puede ser un disco duro que yo lo compré por Mercado Libre, o que yo lo compré por una página, digamos, como AliExpress, que no tiene nada que ver con lo que se vende acá en Argentina, y el driver que controla el driver que controla ese periférico, no lo encuentro en las páginas oficiales, voy a tener que buscar en internet en algún foro o tratar de encontrarlo de alguna forma para poder instalar ese driver. Sí, es bastante tedioso, sí. Hay riesgos que al descargar ese driver me descargue otro programa y que no solamente sea un programa, digamos, como una extensión en Chrome o una extensión en cualquier navegador, por ejemplo, que son bastante molestos, o que me descargue alguna publicidad o un programa innecesario que completamente no tengo interés en usarlo, como un antivirus. Siempre traen las descargas de drivers, traen acoplados programas innecesarios. Por ejemplo, yo quiero descargarme un driver y a la vez me dice, bueno, si querés descargar el driver, tenés que descargar también este antivirus y te lo voy a instalar.
Pero muchas Ese- veces le da la opción de descargarlo o no, porque vio que en la parte de instalación o actualización de los drivers le dice también puede agregar este archivo o uno lo salta y listo. No siempre Sí. lo están obligando o no. Sí, no siempre nos obligan a descargar ese, digamos, programa que adjuntan con la descarga del driver y nos da la opción de quitarlo. Pero hay hay algunas veces que no, hay algunas veces que sí o sí necesitamos descargar el driver y no hay opción de, digamos, quitar ese programa para poder descargar el driver y utilizarlo. Entonces, llegamos a la conclusión de que es bastante tedioso, sí. Va a costar conseguir drivers de periféricos que no sean originales o que, por ejemplo, sean de otros países. Si tenemos alguna tarjeta gráfica que sea china, el driver de esa tarjeta gráfica va a ser un poco tedioso conseguirlo, sí. Pero lo vamos a conseguir bastante. Básicamente todo se puede conseguir por internet si está el driver, perdón, si está el hardware, tiene su driver. Y si existe el driver, es muy probable que esté en internet, de alguna forma u otra. Bien. Seguimos con esta definición entonces. Sistema operativo, el software del sistema que administra y controla las actividades y recursos de la computadora. El sistema operativo de un computador comprende todo aquel software que le permite funcionar como tal. Bien. Por tanto, este software está integrado como un conjunto de herramientas, programas de utilería, paquetes de administración o control, intérpretes de comandos y su núcleo. Bien, acá dice paquetes de administración o control. Estos paquetes de administración o control se refieren a los drivers, justamente. Los drivers son los que controlan y los que administran periféricos que nosotros necesitamos, como justamente mencionamos teclado, mouse, alguna tarjeta gráfica, disco duro, e incluso impresoras. Las impresoras también traen ese mini driver o mini controlador. Algunas un poquito más viejitas traen el disco, pero las más modernas directamente las conectas y te descarga automáticamente el driver. Intérpretes de comandos y su núcleo. Administrador de memoria, administrador de controles de entrada, salida de dispositivos a periféricos y el administrador de procesos. Bien. Este administrador de procesos, no sé si a alguno les ha pasado que se me tilda la PC y ¿qué hago? Lo primero que necesito hacer es sacar a la PC de ese bug o de digamos, ese estado. Entonces lo que hago es Control Alt F4. ¿Qué pasa cuando aprieto eso? Control Alt F4. Me sale un menú y me voy a administrador de procesos. Una vez que me meto ahí, puedo ver el programa que me está consumiendo mayor esfuerzo de la máquina y puedo finalizarlo de forma forzosa, digamos. El administrador de procesos no solamente sirve para eso, sirve para muchas más cosas, pero por lo general es el de mayor uso es eso. No sé si a alguno les ha Sí, pasado o se puede ingresar también con control al sub, ¿no? Sí, hay algunos teclados. Esto es importante mencionarlo también porque nos va a pasar cuando instalemos el sistema operativo. Hay algunos teclados que son más compactos. No sé si les ha pasado que son como que incluyen el teclado numérico dentro del teclado. O sea que son más chicos. Esos teclados que son más chicos tienen la opción de apretar FN. Si alguien tiene un teclado que dice FN al lado de la tecla de Windows, es porque el teclado es compacto. Y significa que el teclado numérico, como el teclado numérico es el viejo que nosotros conocemos, de los primeros teclados, está compacto y agrega algunas funciones que están de otro color y tienes que apretar FN. Bueno, al hacer eso, nosotros tenemos otra disposición de teclas. Significa que se va a cambiar la forma de acceder a ciertas cosas comparado con el teclado viejo. Por ejemplo, el Control Alt F4, que antes hacíamos con el teclado viejo, con este nuevo teclado no lo vamos a poder hacer de esa forma, sino que vamos a tener otro acceso. También como acceder a la BIOS, no solamente accedemos con F1, F2, sino en algunas otras computadoras se accede con F11, F10, se aprieta también suprimir, se aprieta del. Ese cambio de teclas o ese
como digamos, distinción o esa manera de acceder de forma diferente en algunos teclados y otros, viene por el tipo de teclado y el tipo de computadora. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que entender que no todos los teclados son iguales, no todos los teclados son iguales. ¿Hay distintas formas de usarlo? Sí. ¿Tenemos que conocer nuestro teclado? Sí. ¿Cómo hacemos para conocerlo? ¿O cómo configuramos nuestro teclado? La forma de configurarlo es acceder al teclado desde el panel de control y ver qué tipo de teclado tenemos, porque cada computadora tiene un teclado distinto y tiene una forma de, digamos, tener el vocabulario del teclado. Cuando digo vocabulario me refiero a la disposición de teclas y al acceso a teclas. Tiene un vocabulario específico al teclado de tal forma que yo puedo cambiarlo. Puedo cambiar el vocabulario del teclado. Entonces es importante reconocer nuestro teclado. Para el día de mañana, cuando instalemos de nuevo el driver, nosotros, o un sistema operativo, nosotros ya sabemos qué tipo de teclado es y cómo es su vocabulario. Porque van a ver, o vamos a ver, en realidad, que hay distintos tipos de vocabularios, o hay distintas formas de presentar a la computadora el teclado que tenemos. Bien. Con lo que acá seguimos. Con lo que el operador, usuario y el computador mismo pueden administrar los recursos y su alcance y controlar todo el programa que se ejecute en esto. Coordina las distintas partes del sistema de cómputo y sirve como mediación entre software de aplicación y el hardware de la computadora. Bien. Completa un poco más de las definiciones que dijimos esta intro del sistema operativo y es bastante interesante. Todos los PC portátiles, tablets, smartphones y servidores quieren y necesitan sistema operativo. Los sistemas operativos generalmente vienen pregrabados en cualquier computadora cuando lo compramos. Obviamente vienen pregrabados. ¿Por qué? Porque sin un sistema operativo, la máquina no tendría el uso que yo necesito. El sistema operativo es una interfaz para el usuario, para que el usuario pueda hacer su trabajo o pueda usarla. Si no tiene un sistema operativo instalado, sería innecesaria la compra de una PC. La mayoría de la gente usa el sistema operativo que viene en su ordenador o móvil. Eso es muy cierto. Pero es posible actualizarlo o incluso cambiar el sistema operativo por otro diferente. Bien, actualizarlo, bueno, cuando dice cambiar el sistema operativo, obviamente se refiere a cambiar de Windows a Linux o Ubuntu o Debian, o mejorar el sistema operativo a cambiarlo de Windows 7 a Windows 10. Pero cuando dice actualizarlo, no sé si muchos en los primeros, digamos, de acá a 5 años, empezaron las actualizaciones de Android. No sé si muchos recuerdan que cuando nosotros teníamos los teléfonos, pasábamos constantemente de Android en los celulares, de Android 4 a 5, de 5 a 5.1, y así se iban actualizando los sistemas operativos de los celulares. A eso se refiere con actualización de sistema operativo. Por eso menciona que es posible actualizarlo o incluso cambiar de sistema operativo. Pero es recomendable cambiar normalmente de sistema operativo. Ejemplo, yo en mi caso conozco Windows y Linux, pero no conozco los otros. ¿Cuál es mejor? Eso depende, ¿cómo uno sabe qué sistema operativo es mejor? Bien, esa es una pregunta que muchos hacen cuando tienen o cuando empiezan a usar, por lo generalmente Linux. Se preguntan, bueno, yo estuve toda mi vida desde que empecé a usar una computadora en Windows. Obviamente todos empezamos desde las escuelas o desde una parte de nuestra vida a empezar la computadora y empezamos con Windows. Windows 7 o Windows 10, depende de la edad. Y en un momento no vamos a necesitar Linux o vamos a necesitar cambiarnos a sistemas operativos nuevos para conocerlos y para poder trabajar. Entonces me preguntan por qué necesito cambiarme a Linux o qué mejoras me ofrece Linux con respecto a Windows 7 o Windows 10. Entonces vamos a ver las mejoras, la comparación, e incluso vamos a hacer una tabla para ver, digamos,
requerimientos. Nosotros tenemos requerimientos o necesidades, y en base a esas necesidades vamos a elegir sistemas operativos. Es decir, nosotros supongamos una situación. Nosotros estamos en una tienda. Actualmente tenemos una tienda de venta de hardware. Venta de hardware significa venta de pantallas, venta de teclado, venta de mouse. Tenemos todo un negocio donde nosotros vendemos periféricos a las personas. Tenemos ese negocio y tenemos nuestro programa en una computadora. Es un programa en el cual yo puedo cargar la lista de precios de cada artículo y tengo toda una base de datos, y necesito que la PC, la computadora de trabajo, obviamente la que estoy usando en el local, no se trabe o no tenga, digamos, reinicios aleatoriamente, o sea, que no me perjudiquen el trabajo. ¿Se entiende? No necesito que esa computadora ande bien, 100%, porque la necesito para trabajar y no puedo o no tolero un reinicio de la máquina cuando tengo un cliente en el local. Eso sería no aceptable. Claro, es Entonces, pérdida de tiempo y aparte pérdida del cliente futuramente. exactamente. Y además puedo tener una pérdida de datos, porque si estoy en la mitad de un proceso donde estoy guardando un pedido y ya me han pagado, y si reinicia la computadora, puedo perder esa plata o ese registro de que me han pagado. No solamente al registrar uno, sino al registrar varios pedidos, y puedo tener problemas como justamente los registros y problemas en el guardado en la base de datos. Bien, entonces yo necesito un sistema operativo en el cual puedo confiar al 100%. Bueno, esos requerimientos, las necesidades que yo tengo, vienen acopladas a la elección de un nuevo sistema operativo que tenga esas, digamos, cualidades en el cual yo pueda confiar. Linux, por lo general, es un sistema operativo. Acá me ponen un ejemplo. Por ejemplo, los cajeros automáticos, por lo general, usan un sistema operativo que no es tan moderno. ¿Puede ser? Sí. Los sistemas operativos de los cajeros son más, digamos, de una forma rústica o una forma a la vieja escuela. Los sistemas operativos de los cajeros son 100% confiables. ¿Por qué? Uno, porque no fallan. No hay reinicios de cajeros. Si bien de vez en cuando hay algún reinicio de cajero, y suelen haber problemas en los cajeros automáticos, pero las probabilidades de que falle el ingreso a un cajero automático son muy bajas. Entonces se considera un sistema operativo confiable. Bien, los sistemas operativos confiables son los, digamos, entre comillas, rústicos o 100% con un bajo nivel de programación. Entonces, esos sistemas operativos que son rústicos, que no tienen tantos programas a los cuales acoplarse. Windows tiene la posibilidad de instalar casi cualquier programa en Windows. Y Windows me facilita el manejo de esos programas. Si bien yo quiero usar un sistema contable en mi local, no es necesario que yo, o no necesito usar, digamos, AutoCAD 3D o algún programa pesado, o por ejemplo, no sé, Photoshop. ¿Se entiende? Algún programa que yo pueda instalar en mi PC sin ninguna dificultad. Yo no necesito instalar un programa pesado, pero Windows me da esa posibilidad. Bueno, entonces yo me paso a Linux, donde Linux es un programa, digamos, es un sistema operativo en el cual yo puedo trabajar de forma mucho más fácil. Sí, van a ver que programar en Linux, y entre comillas programar, porque la mayoría de los comandos se teclean, a diferencia de Windows, programar en Linux, y de tal forma que el trabajo que yo realice en el local va a ser más seguro, voy a tener mucho más confianza en mi computadora, porque yo sé que el sistema operativo que maneja es seguro. Seguro, entre comillas. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo que trabaja de forma básica, que las necesidades o los requerimientos que yo necesito, ese programa los cumple. No me
digamos, da la opción de instalar programas más pesados, porque ahí los requerimientos que yo tendría que exigir, sí tendría que elevarlos. ¿Se entiende? Los requerimientos que yo necesito están vinculados con los sistemas operativos a los cuales yo necesito apuntar. Entonces los cajeros, como dijeron, tienen sistemas operativos bastante rústicos, y vamos a ver que muchos de los locales o muchos de los sistemas operativos que llevan las cuentas, lo habían mencionado acá, sistemas contables, muchos de los locales que tienen sistemas contables, lo que hacen es instalar sistemas operativos sencillos, sistemas operativos básicos, como sistemas operativos como Linux, Ubuntu, Debian. Son sistemas operativos que corren programas y corren, por ejemplo, Python. Sí, hay adaptaciones para correr Python, hay adaptaciones para correr MySQL. Me refiero a adaptaciones, ¿por qué? Porque Python se puede correr tanto en Windows 7 como en Windows 10, así como en Linux. Entonces hay ese traspaso de usar el programa en ambos sistemas operativos, y Linux, como dije, trabaja en un no tan alto nivel, y se pueden hacer muchas cosas interesantes en Linux, pero es otra forma de trabajar. Es un trabajo, o sea, es una forma de trabajar distinta a Windows 10. Lo vamos a ver y vamos a hacer esa tabla de requerimientos o esas necesidades que yo en un futuro voy a necesitar para poder elegir mi sistema operativo. Y si elijo ese sistema operativo, ¿hasta dónde puedo llegar? O el alcance. Eso lo vamos a definir como alcance. ¿Qué puedo llegar a hacer con ese sistema operativo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y en base a eso, vamos a ver si me tengo que pasar a otro o puedo seguir en el mismo. Algo así como más rústico. Pero rústico entre comillas. Ojo que rústico no significa que sea más bruto. Rústico, yo me refiero a rústico como más simple, más no tan llamativo. Windows 10 es mucho más bonito, entre comillas, porque puedo configurar muchas cosas visuales. Y en Linux también puedo personalizar muchas cosas. Sí, es más por lo seguro también. Y puedo configurar muchas más cosas, y la mayoría de las cosas en un sistema operativo en Linux las puedo configurar. Eso vamos a ver cuando instalemos Linux, y vamos a abrir Linux y tratar de configurar algunas cosas, y vamos a personalizar nuestro sistema operativo. Esa es una opción que nos da Linux, a diferencia del Windows, porque en Windows hay algunas cosas que no puedo tocar y no puedo configurar. Bueno, en Linux se puede configurar básicamente todo. Todo lo que esté en el sistema operativo lo puedo configurar y puedo tener acceso. Y las formas de configurarlo están en Internet. Y la creación de esas modificaciones o la actualización de los nuevos programas son creadas por la comunidad. Personas como grupos o incluso algunos de nosotros podríamos crear algún tipo de programa para Linux o crear alguna, digamos, copia, entre comillas, de Linux y hacer un sistema operativo nuevo basado en Linux y subirlo a Internet, obviamente. Código libre o libre hardware o software. Bien, ¿qué hace un sistema operativo? Fíjense que vamos paso a paso viendo y repasando lo que ya sabíamos, lo que ya se dijo, pero tratando de llevarlo a una situación real y tratando de completar la definición de lo que ya está en el PDF. Ya son las 8, pero vamos a seguir la próxima viendo lo que es, qué hace un sistema operativo, el alcance que tiene, muchas cosas las menciona acá, pero vamos a tratar de también poner ejemplos de la vida real y qué hacer en esas situaciones. Acá menciona alguno que otro ejemplo, pero hay nuevas cosas. Como todos sabemos, las cosas se van actualizando y van saliendo nuevas versiones, nuevas actualizaciones muy interesantes que nos facilitan el trabajo, y las vamos a ver porque las vamos a usar. Vamos a ver la próxima, la definición de shell. Nosotros normalmente nos vamos a quedar con esta definición que nos da el PDF, sino vamos a ir un poco más allá y vamos a tratar de comprender
de dónde viene esta definición y qué otras definiciones hay. El PowerShell de Windows, el Bash de Linux y algunas descargas, las grandes funciones del sistema operativo, y se termina la clase 1. Bien, vamos a tratar voy a tratar de poner una cámara, además de la que estoy obviamente presentando. Todos estamos viendo ahora el PDF, pero en paralelo voy a tratar de poner otra cámara para que vean cómo es el ingreso a un sistema operativo como Linux. O sea, además de la presentación que está en pantalla, vamos a ver en paralelo un sistema operativo de Linux y cómo acceder y la diferencia con un sistema común como un Windows 10 o un Windows 7. Eso va a ser bastante bueno porque vamos a ver muchos comandos y vamos a ver cómo manejar o cómo trabajar en un Linux, que bastantes personas les interesa por el hecho de ser Linux, que es bastante conocido. Y vamos a ver que es mucho más fácil y más interesante. Genial. ¿Alguna duda por todo lo que hablamos? Hemos hablado bastante y quiero saber si hay alguna duda o algo que sume. No, bien claro, profe, todo. Claro, profe. Genial. Bueno, entonces nos espera una próxima para esa metodología. Empezamos con el quest o con la puesta en común siempre al principio de la clase, para tener una idea o una noción de todo lo que sabemos, y en base a eso seguimos con la lectura del PDF y la unidad. Vamos a tratar de ir siempre un poco más, poner ejemplo en la vida real y tratar de hacer obviamente alguna práctica. Por eso mencioné lo de la cámara y poner o grabar una PC con un Linux y ver algunos comandos que son bastante interesantes. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Ahora Muchas gracias, Miguel- profe. Genial. Gracias, profe. Buena Nos clase, vemos. gracias. Chao, profe. Chao, nos nos vemos. Muchas gracias, profe. Que tenga buen fin de semana. Chao, nos vemos igual. Estén bien.